Hola, buenas tardes. Bienvenidos al webinar Recomendaciones para implementar un modelo de Zero Trust. Aquí en el panel me acompaña Agustín Robles, que es Country Manager para México de CyberArk. También está con nosotros René Hernández, que es Channel System Engineer de Palo Alto. Y Francisco Mendoza, que es BDM de Infraestructura e Información en CyberArk. Mi nombre es Laura Espinosa de los Monteros y les doy la bienvenida. También soy BDM de CyberArk. Mucho gusto, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Laura, Francisco. René, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Continuamos, Paco. Vamos a dar una introducción antes de dejar a nuestros invitados que nos cuenten. ¿Sí? Entonces, bueno, para Gartner, estas son palabras de Gartner, el concepto general de Zero Trust es que ninguna persona, dispositivo o aplicación de la empresa debe de ser confiable por defecto, no importa si está en la red interna o externa. Esto quiere decir que debemos de comprobar cada acceso, debemos de resguardar las contraseñas en aplicaciones, en boots, en scripts y en archivos de configuración. Es lo que nos comenta Gartner. Bueno, partiendo de esta definición que Laura ahorita nos compartía, pues se identifican al menos 5 fundamentos que son pues muy importantes para poder llevar a la práctica este tipo de recomendaciones, ¿no? Más adelante los vamos a ver a detalle. De inicio, pues lo que sacamos en conclusión es que siempre debemos asumir que la red es hostil. No podemos confiar jamás en una conexión, en un acceso. En todo momento hay amenazas internas y externas y las debemos de considerar siempre que estamos trabajando en la parte de seguridad. La localidad desde donde se hace una conexión, un acceso, no es suficiente para poder establecer un vínculo de confianza. Cada dispositivo, usuario y flujo de red debe ser autenticado y autorizado. Vamos a platicar también de esa parte. Y por último, debemos de tener la capacidad de que las políticas, de una manera dinámica, puedan estar determinando si debemos o no permitir un acceso, una conexión a nuestra información. Esto, en parte, más adelante lo vamos a ver con nuestros invitados, es trabajar con el acceso con menor privilegio, ¿no? Por ahí vamos a ver algo de referencia en ese sentido. Y también, pues, hay que definir una superficie de ataque, ¿no? En la cual debemos estar poniendo atención y trabajando con ella. El primer fundamento que estamos mencionando, lo de asumir que toda red, que siempre es hostil la red, tiene que ver con el poder identificar quiénes son las identidades que están haciendo uso de la información y qué información están ahora sí que conectando, ¿no? Y eso nos obliga a tener un canal de control mínimo, ¿verdad? Para poder estar validando y haciendo una autorización en el uso de los datos, ¿ok? Todo esto sobre una infraestructura de seguridad, ¿no? Entonces aquí hablamos de temas, pues que es importante definir una arquitectura, lo vamos a compartir por ahí más adelante con nuestros invitados, y tener la capacidad de una autenticación dinámica y en múltiples capas, ¿no? Porque al final del día, pues de un lado tenemos identidades diversas y también tenemos pues distintos fuentes de información que tenemos que estar protegiendo. Sí, como segundo fundamento en el que se indica que en todo momento existen amenazas internas y externas en la red, bueno, tenemos a los atacantes que generalmente siempre trabajan de la misma forma. Primero, obtienen toda la información que puedan de la empresa y tratan de encontrar al menos un usuario que pueda ser válido para entrar. Tienen diferentes métodos para poder encontrar este usuario. Puede ser phishing, puede ser ingeniería social, puede ser escuchando conversaciones, etc. Ya que lo encuentran y logran entrar a la red,
lo que sigue es que empiezan a hacer movimientos laterales. Estos movimientos laterales son precisamente para encontrar un usuario con mayores privilegios que les permita encontrar la información que ellos están buscando o que necesitan, que es la información core del negocio. Y como tercer paso, lo que realizan es la exfiltración de la información. Es cuando ya mandan la información por algún medio, la mandan a un servidor de Command and Control, etc. Dentro del tercer paso también lo que hacen es eliminar todas sus huellas, pero pueden dejar pequeños rastros como backdoors o algunos agentes que les ayuden a regresar o que les ayuden a seguir haciendo el control, el Command and Control para poder seguir enviando información. Lamentablemente muchas veces hacen el secuestro de activos. Entonces, pues la empresa tiene un impacto muy grande en ese sentido. Otro de los impactos es su reputación o la imagen que pueden, están dando a sus clientes en sí, pero también hay un impacto en costos. Hay que remediar, hay que buscar formas para que ellos no puedan volver a entrar a la empresa. El tercer punto, el tercer fundamento que veíamos para poner en práctica esta recomendación del modelo de Zero Trust tiene que ver con el hecho de que no podemos confiar en una conexión o en un acceso solo por la localidad desde donde esta parte, ¿no? De hecho, es uno de los puntos pues más críticos al día de hoy. Digo, realmente muchas organizaciones tenemos personal trabajando home office o desde otro tipo de localidades que ya no son una red corporativa. Y la verdad es que la información del negocio nace precisamente de estos usuarios que están trabajando home office en muchas ocasiones, ¿no? Y la empiezan a almacenar en la nube. Y no necesariamente la están cifrando o no necesariamente tienen los controles que podrían proteger el tipo de información que se está exponiendo en ese sentido. Entonces, esto nos lleva a pensar en todo este ciclo de vida de la información y cómo en cada una de estas etapas y en cada uno de estos momentos, ya sin importar la localidad de donde el usuario se está conectando, tenemos que tener la capacidad de vigilar y controlar esta información, ¿verdad? Aquí más adelante nuestros invitados nos van a platicar de este tema de lo importante que es pues, permitir reconocer y estar bloqueando las aplicaciones que están haciendo uso los usuarios, ¿no? Y también de poder mapear estas transacciones independientemente de las redes de donde estén saliendo, ¿no? Para poder mantener una vigilancia más estrecha en lo que está sucediendo con la información de negocio. El cuarto fundamento que se refiere a que cada dispositivo, usuario y flujo de red esté autenticado y autorizado. Bueno, todos los usuarios que podemos tener en la red están aquí en este slide. Primero tenemos a los usuarios privilegiados, que son miembros del equipo de TI de la empresa. Realmente, pues, son los que tienen los más altos accesos, ya sea a las aplicaciones críticas, a la infraestructura, etcétera. Y, pues, por lo mismo, podrían ser los más perseguidos por un atacante. Ahorita, en este momento de pandemia y demás, pues, puede ser que estén trabajando de forma remota, ¿no? Estén accediendo a su red de forma remota. Los siguientes usuarios pues son nuestros proveedores o los proveedores externos de la empresa, que siempre tienen acceso igual, también con muchos privilegios, porque ellos son los que hacen las actualizaciones, mantenimiento a la red, etcétera, ¿no? Entonces, no son miembros de la compañía, sin embargo, pueden tener estos accesos. Generalmente los hacen remotamente, pero puede ser que la compañía solicite que estén en sitio también. Después tenemos a los usuarios o a las credenciales utilizadas dentro de los boots, dentro del ambiente de desarrollo o en aplicaciones. Estos realmente no son personas, son credenciales que se utilizan, pero que están en texto claro en aplicaciones, en archivos de configuración, en boots, etcétera. Entonces, cualquiera que llegue a este tipo de sistemas, pues podría ver el usuario y la contraseña sin más, porque están hardcodeados.
Y por último, tenemos a los usuarios. Aquí hubo un pequeño error, pero realmente son los usuarios de la empresa los que utilizan todas las aplicaciones críticas de la empresa con cierto nivel de privilegios. Generalmente no es mucho, sin embargo las están usando y los atacantes pueden obtener acceso a través de ellos, como ya hemos visto. Entonces, no siempre se les dan los accesos que necesitan o no siempre se les da el menor privilegio. Entonces, muchas veces tienen acceso a aplicaciones o a sistemas a los que no deberían tener. Y pues también es un hueco de seguridad por ahí. Muchas veces estos usuarios tienen accesos compartidos, ya sea en su mismo equipo o en las aplicaciones. Les dan el mismo acceso que su peer o que alguna otra persona de la empresa. Entonces, todos estos puntos son los que debemos cuidar. Muy bien. Ahora, ya como último punto de esta introducción, pues hablamos de que las políticas deben ser o deben darnos la capacidad de poder reaccionar de manera dinámica, ¿verdad? Y haciendo pues, una referencia a un cierto nivel de riesgo, ¿no? De lo que hemos estado platicando ya desde una visión de infraestructura, pues el perímetro pues ahora ya está más lejos, ¿no? Es esta línea punteada que vemos donde ya nuestro perímetro pues está de aquel lado de la nube, ya sea una nube pública o privada que tenemos, en nuestra red empresarial, inclusive la red de operaciones o el Internet de las cosas que pudiéramos ya estar integrando en nuestra red empresarial también. Y de los dispositivos, pues ahora sí que ya hablamos de cualquier tipo de dispositivo donde el usuario pueda estarse conectando a hacer uso de su información, ¿no? Y como mencionaba ahorita Laura, bueno, pues también fuera de este contexto de infraestructura, pues está en juego el tema de la identidad, de poder validar quiénes son las personas que están haciendo uso de esta información. Entonces, el approach o el acercamiento que debemos de tener aquí es muy importante, ¿verdad? Sí tenemos políticas, pero las políticas deben darnos esa capacidad de entender quién, dónde y cuándo se está conectando a hacer uso de qué tipo de información y qué tipo de uso quiere hacer, ¿no? Entonces sí es importante el tener esa granularidad. Más adelante nuestros invitados van a hacer yo creo que un poco más de énfasis en esa parte de crear y aplicar unas políticas basadas en riesgos y que puedan responder de manera dinámica ahora sí que a esas anomalías que de pronto se puedan identificar, ¿no? Bueno, esta es la información que teníamos preparada para hacer la introducción del tema. Espero que haya sido información útil, que de alguna manera les ayude a pues alinear esa visión y entender cómo este modelo los puede estar llevando a abordar esos huecos que de pronto se nos van generando ahí en la organización en temas de nuestra arquitectura de seguridad. Y bueno, aquí ya le voy a ceder la palabra a René Hernández, nuestro invitado de parte de Palo Alto, quien ahorita aquí nos va a presentar ya el material que traen por ahí. Muchas gracias. ¿Ya se alcanza a ver ahí mi presentación? Se ve en modo presentador. No sé si puedes poner Gracias. el slide. ¿Ahí? Ahí, correcto. Ahí estamos ya. Perfecto. Muchísimas gracias, amigos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es René Hernández. Soy Channel SI y traigo un poquito de información con respecto a Zero Trust que espero que les sea de utilidad. Vamos a irnos, ahora sí que go to the basic, ¿no? Vamos a regresar a lo básico. Por ahí se hablaba mucho de Zero Trust, ¿no? Pero a muchos puede ser que no nos quede claro cuál era el concepto de Zero Trust. Algunos llegaban a pensar que se trata de un producto, ¿no? Algunos otros que es una solución. La verdad es que Zero Trust es un tema de estrategia de seguridad. ¿De dónde viene esto? Pues que inicialmente se tenía por ahí hasta un tema de cuando hacías tu arquitectura de red, que te preocupabas de lo de afuera, ¿no? Como bien decía nuestro amigo Paco, ¿no? En sus slides anteriores y decías, ok, ¿sabes qué? Yo me tengo que proteger
de todo lo exterior y entonces formabas tu perímetro y tratabas de protegerte porque decías que la amenaza se encontraba afuera, cuando no necesariamente era así, ¿no? Muchas veces el adversario se encontraba dentro de la red interna y por ahí hablábamos en temas de privilegios, acceso a información que pudiera ponernos en bastante riesgo, ¿no? Y si ustedes son una organización que les gustaría, ¿no?, adoptar un tema de Zero Trust, pues se pudieran preguntar, oye, me interesa todo esto que estás proporcionando, pero ¿por dónde empiezo? Entonces, la idea es que Zero Trust va a estar orientado sobre todo a un tema de negocio, ¿no? Identificar dónde está nuestra información crítica, esa información que nosotros no podemos prescindir de ella o que si me ve involucrado en un robo, afectación, información, todo lo relacionado a la CIA, ¿no? El tema de confidencialidad, integridad, disponibilidad, pudiera verse afectado. Entonces, a diferencia de cómo estábamos acostumbrados de empezar por el perímetro, aquí vamos a ver que vamos a empezar definiendo cuál es nuestra superficie de protección. Vamos a hacer un diseño desde dentro hacia afuera. Vamos a tener que contar con claridad, ¿no? De quién, qué y cuándo tiene que tener acceso a esta información. Y una vez que ya hayamos definido todos estos componentes, entonces sí nos vamos a poner a mantener una inspección constante de todo el tráfico, mantenerlo registrado, mantener esos logs para poder hacer una mejor inspección, ¿no? Y vémoslo más gráficamente, esta imagen la verdad es que a mí me fascina, ¿no? Ya es algo viejita si lo vemos así en temas de contexto, pero nos ayuda mucho para representar el tema de Zero Trust, ¿no? Por ahí recordemos, iba el presidente Barack Obama en ese momento dentro de la bestia en un desfile y vean, aquí vamos a empezar a analizar un poquito de la estructura de seguridad. Y para poder hacerlo, lo primero que tenemos que determinar es qué vamos a proteger como área de seguridad. En este caso particular, lo que vamos a proteger es el presidente. Y para eso necesitamos saber quién es el presidente, a quién vamos realmente a proteger. La segunda pregunta que nos debemos hacer es, ¿y dónde está? ¿Dónde puedo encontrar al presidente para entonces determinar cuáles son los controles que yo debo de poner para tener visibilidad de su ubicación, ¿no? Y tercera pregunta, de todo el mundo, ¿quién es el que realmente debe de tener acceso al presidente, ¿no? Haciendo una analogía donde el presidente es nuestra información más crítica o crucial de negocio y que debemos de tener bien salvaguardada y por eso es el approach que vamos a tomar de Zero Trust, ¿no? Entonces, analicemos un poquito ahora con estas preguntas. Vamos a tener nuestro perímetro. Oye, René, y entonces me estás diciendo que si yo tomo un acercamiento de Zero Trust, ¿no debo de tener perímetro? ¿Se me debo de olvidar de él? No. El perímetro va a seguir existiendo y de hecho, véanlo ahí con esa pequeña malla o barrera de contención con estas láminas, por decirlo así, ¿no? Y estos policías que están haciendo guardia, pero no es realmente lo más robusto en cuestión de seguridad. O sea, el perímetro sí va a estar ahí, va a reducir la superficie de ataque, pero no es donde nos vamos a enfocar en un tema de Zero Trust, ¿no? Recuerden por ahí, ¿dónde está el presidente? ¿Cuál es nuestra superficie que vamos a proteger? Nuestra superficie es la bestia, este automóvil donde viaja la información que tenemos que proteger, o en este caso, el presidente. Luego de ahí, vamos a definir cuáles son los controles que necesitamos poner para tener esta área de protección claramente definida. Y después de eso, nos vamos a crear lo que determinaríamos o definiríamos como un microperímetro. Está nuestra área de protección, vamos a definir estos controles, pero al mismo tiempo, si lo vemos ahí, aquellas personas que están marcadas con un círculo amarillo, que es las personas que se van a encargar de estar haciendo un monitoreo continuo
de diferentes puntos de vista, ¿no? Ustedes lo pueden ver, están viendo para todos lados para evitar que alguien se acerque y pueda poner en riesgo nuestra información. Entonces, bajo ese contexto de Zero Trust, vamos a poder ver que vamos a encontrar 5 pasos en cuestión de una metodología para adoptar lo que viene siendo Zero Trust. Número 1, como lo vimos claramente en la imagen, necesitamos definir cuál va a ser nuestra superficie de protección. Después de ahí, el segundo paso, necesitamos mapear o identificar cuáles son los flujos transaccionales hacia esta información. En pocas palabras, aquí vamos a estar respondiendo el quién tiene que tener acceso a esta información. Y entonces ya cuando tú ya determinaste qué quieres proteger y quién tiene acceso, entonces vamos a empezar a hacer una arquitectura de Zero Trust, siempre contemplando que vamos a iniciar desde dentro hacia afuera. Y ahora sí, ya que tengo todo esto mapeado, vamos a definir cuáles son las políticas que con base a la información recabada anteriormente se va a alinear a nuestra estrategia de seguridad basada en Zero Trust y habilitamos un monitoreo constante con respecto al tema de los registros, los logs, toda esta información. Por ahí había un escritor, ¿no?, en Estados Unidos de apellido Kipling, en el cual dijo, ¿sabes qué? Podemos tomar hasta esta, bueno, de hecho no lo dijo él, ¿no? Pero el fundador del concepto de Zero Trust dijo, vamos a tomar el tema de Kipling, ¿no? El modelo de Kipling para hacer una referencia a Zero Trust. ¿Por qué? Porque Kipling se basa en 6 preguntas, ¿no? En este libro infantil, donde las preguntas que se tenían que resolver es qué, cuándo, dónde, por qué, ¿no? ¿Quién? Estas 6 preguntas que normalmente tendríamos que buscar respuesta. Entonces, se toma este libro infantil como una metodología, por decirlo así, de referencia en cuestión de las preguntas que debíamos de solventar, ¿no? Para poder hacer una arquitectura de Zero Trust. Entonces, por ahí decíamos, oye, ¿sabes qué? Mira, yo veo un usuario y veo un destino que pudiera ser un servidor y hay una transacción de 344 kilobytes, ¿no? Y atrás de eso, tradicionalmente, estábamos acostumbrados a ver una dirección IP, origen, destino, un puerto y un protocolo y probablemente un timestamp de cuándo se hizo esa transacción. Pero eso no es suficiente realmente para darle un contexto, ¿no?, de seguridad a este flujo de información. ¿Por qué? Porque ni siquiera sé qué es esa IP, ¿no? Entonces necesito más información. ¿Cuál es mi área de protección? Pues resulta que esa IP está asociada a un servidor de archivos. Y ese servidor de archivos normalmente aloja información que está identificada como confidencial. ¿Qué más me gustaría saber? No solo la dirección IP, porque la dirección IP puede ser fácilmente suplantada. Puedo ocupar el nodo de conexión de ese usuario y ponerme yo y ponerme la IP y tendría acceso a ese recurso. ¿Qué me gustaría tener en temas de información? ¿Quién es el usuario? Y por ahí también mi compañero Agustín, ¿no?, mi amigo, les platicará temas de identidad. Y ese usuario pertenece a un grupo y ese grupo es el de Product Management, ¿no? Entonces, cada vez estoy obteniendo más datos. Y aquello que yo vi como un TCP/443, ese protocolo o ese puerto resulta que es SSL. Pero dentro de SSL está viajando una conexión HTTP. ¿Pero qué creen? Resulta que ya analizando más a fondo, y que para eso nos va a ayudar Palo Alto, esa conexión no solo es HTTP, no es SSL, sino que resulta que el que está teniendo acceso a esa información es una aplicación. Y esa aplicación es identificada como SlideShare. Y dentro de esa aplicación, ¿qué función está ejecutando, no? SlideShare está haciendo un upload, está haciendo una carga de información y entonces resulta que esa información que está tomando de ese servidor confidencial es el roadmap, ¿no? Un archivo PDF con el roadmap, lo cual que ya si le damos más contexto y nos olvidamos del IP y protocolo como originalmente estábamos,
Ahora tienes la aplicación, una función que está haciendo un usuario de cierto grupo, ¿no? De Product Management. Product Management tendría que tener acceso al roadmap si es una información confidencial, y entonces ya respondemos preguntas como cómo está accediendo, por qué, dónde, cuándo, qué y quién, ¿no? Las 6 preguntas que tenemos que considerar para hacer una definición de Zero Trust. Esto mismo no sería igual si mi área de protección que viéramos por ahí es un servidor de finanzas, ¿no? Que tiene información sensible como pueden ser tarjetas de crédito, y hay un archivito que se llama creditcard.txt, y resulta que un usuario de IT Admins, ¿no? Que se llama Storm Lyson, resulta que está teniendo acceso a esta información tagueada como confidencial del servidor de finanzas, y que por su rol, por el grupo al cual pertenece, no tiene sentido, no tiene nada que hacer ahí, ¿no? En temas de estar teniendo acceso a ese tipo de información. No es un usuario honesto, y si lo hubiéramos traducido en temas de Zero Trust, resulta que es alguien de la red interna, ¿no? No necesariamente la red pública. Entonces, toda esta información nos va a permitir hacer un mapeo en cuestión de nuestras políticas para poder responder quién es a través de la identificación del usuario, qué a través de la identificación de las aplicaciones, cuándo el timeline, este timestamp que se imprime cada vez que hay un flujo de conexión, dónde, ¿no? Si tal vez es un tipo de dispositivo en específico, por qué, si es una clasificación confidencial, pública, interna, qué tipo de contenido en el how, ¿no? Si es tráfico normal o pudiera estar asociada a un tema de una amenaza, y la acción si lo vamos a estar permitiendo o negando de acorde a nuestras políticas de seguridad. Entonces, ustedes, amigos, dicen, ok, ya entendí el concepto de Zero Trust y cómo Palo Alto Networks me ayuda a resolver ese tema, ¿no? Entonces, vamos a verlo desde 3 pilares, 3 verticales principalmente. La vertical de usuarios, aplicaciones e infraestructura. Estos son los 3 principales pilares que vamos a estar abordando en temas de solución. Dando el contexto a Zero Trust, si nos vemos en la sección de usuarios, número 1, tenemos que validar. Validar quién es ese usuario y si realmente tiene una autenticación fuerte, ¿no? La siguiente pregunta que vamos a hacer es, ¿ese usuario de dónde se está conectando? ¿Cuál es el dispositivo que está usando y si realmente cumple con toda la integridad, ¿no? de la información para poder hacer una conectividad? Luego de ahí nos vamos a la capa de acceso, en el cual vamos a garantizar que sea el mínimo acceso requerido de este usuario para poder tener acceso a un recurso, y entonces sí vamos a estar analizando, escaneando todas estas transacciones para poder identificar si dentro de su contenido se encuentra al código malicioso o algún malware, ¿no? Eso en temas de usuarios. Ahora nos vamos a la parte de aplicaciones. Imaginemos una empresa que se encarga de hacer desarrollo ágil, ¿no? Y entonces necesitamos validar que los desarrolladores no formen parte tal vez de un grupo de administrador, y si usamos administradores, que estos administradores tengan un tema de contraseñas robustas, que se haga un análisis en cuestión de la integridad del flujo de su código, que al menos se tengan ciertas medidas en cuestión de privilegios cuando se están ejecutando estos códigos, y constantemente también se mantenga un análisis, un escaneo de la actividad que está relacionada. Y si lo vemos desde una perspectiva de infraestructura, nuevamente vamos a hacer la validación de usuarios en temas de dispositivo. Tal vez ya veríamos si es un Bring Your Own Device o si ya incluimos dispositivos del Internet de las Cosas que pudiera ser una brecha de seguridad dentro de nuestra organización. Validar nuevamente el tema de privilegios y accesos y recursos, no solo de mis usuarios, sino que también de terceras partes que pudieran estar ingresando a mi compañía, y nuevamente en temas de transacción, en temas de monitoreo, estar escaneando, monitoreando todos estos recursos. Estos son los problemas que nos vamos a encontrar en una definición de Zero Trust. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? En temas de identidad, como les platicaba hace un momento, mi amigo Agustín va a estar abordando cómo CyberArk
puede ayudarnos a solventar el problema de IAM Security. Y de nuestro lado, ¿no? Si lo vemos ahora sí en un tema de complemento, ¿qué me aporta Palo Alto Networks? Si vamos a hablar del punto final, tenemos una solución que se llama Cortex XDR, que va a estar analizando, protegiendo el punto final. Es la sustitución en temas de futuro de lo que era el antivirus tradicional. Ahora estamos llegando más allá con el tema de DR y XDR, integrando diferentes dispositivos. Eso lo vamos a poder ver para proteger el punto final. Y el tema de acceso y transacciones, obviamente depende de dónde nos encontremos. Si es un tema del perímetro de data center, tenemos los Next Generation Firewalls. Vamos a poder, de hecho, incluir temas de SASE, Security Access Service Edge, con Prisma Access, para validarlo ya como un servicio, en un firewall as a service, y tener toda esta visibilidad, todas estas transacciones, todos estos flujos asegurados a través de nuestras políticas de seguridad. Y si nos vamos para un tema de nube, pues contamos soluciones como es Prisma Cloud, para poder garantizar este flujo de comunicaciones que existe en las fases de CICD, no de desarrollo, también complementada con lo que vienen siendo nuestros firewalls para contenedores o nuestros firewalls virtuales para temas de nube, y entonces de esta manera ayudarte a hacer una arquitectura de seguridad pensando desde dentro hacia afuera, con las diferentes soluciones que tenemos disponibles en el mercado para ayudarlos a tener visibilidad, protección y sobre todo esto adoptar una muy buena estrategia de seguridad. Entonces, amigos, voy a dejar hasta aquí mi presentación para cederle la palabra a mi compañero Agustín, quien nos va a continuar con el tema de identidad. Muchas gracias, Agustín. Adelante. Gracias, René. Gracias por la charla. Muchísimos temas en los cuales estamos seguros de que hacemos un gran trabajo en equipo y encantados de estar esta tarde con ustedes. Díganme, por favor, si se ve ahí ya mi presentación. Me parece que sí. Sí, ya la vemos. Sí, Perfecto. así es, ya estamos. Muy bien. Bueno, pues en todo este contexto que veníamos platicando ahora con René, básicamente nosotros vamos a tener esta perspectiva de que realmente el perímetro se desapareció. Hoy no existe el perímetro. El perímetro realmente inicia con las identidades. Y vamos a poder identificar en esta lámina diferentes identidades que vamos a poder abordar como una primera fase de seguridad, lo que tiene que ver con autenticación, identificar perfectamente cada una de estas identidades, sus comportamientos y dependiendo del nivel de privilegios que vamos a entregar, que en este caso el principio que nos va a regir es siempre least privilege, es decir, el principio de entregar el menor privilegio posible a cada una de estas identidades por el tiempo que lo requieran y no más. Entonces, just in time y just enough privilege, ¿no? En ese sentido es esta óptica y vamos a platicar cómo lo hacemos y al final hacemos esta revisión de cómo de la mano con CyberArk, con Palo Alto Networks, colaboramos para entregar y recibir información y para poder determinar estas mejores prácticas con base en el Zero Trust. Bueno, en este sentido, vamos a poder observar en esta lámina, déjenme ver si puedo sacar aquí un punto láser, creo que ahí se ve bastante bien, en donde al centro tenemos las diferentes identidades que vamos a poder proteger. El concepto ahora le llamamos Identity Security. Lo primero es tener claro quiénes son estas identidades, cada una de ellas. Vamos a ver que cada una de estas tiene diferentes comportamientos que tiene que ver con en dónde se encuentran, qué dispositivos están utilizando, cuáles son estos comportamientos que están generando para poder absorberlos a través de un aprendizaje de máquina y con este aprendizaje de máquina poder detectar si hay anomalías. Todo esto enfocado a que, como bien lo decía René, toda la razón, iniciamos con el negocio en la vista, hacer más fácil la experiencia del usuario y al mismo tiempo entregando altos niveles de seguridad. Hoy la realidad, lo que estamos viviendo es que todas nuestras identidades están trabajando desde diferentes lugares y los objetivos de acceso a información hoy más que nunca están en diferentes lugares. Antes era como muy definido en dónde se encontraban esos perímetros puntuales, dónde se encontraba esa infraestructura
crítica, y hoy pues tenemos muchos servicios SaaS que se están entregando a las organizaciones, tenemos muchísima adopción de cargas de nube pública, y de esta manera estamos en diferentes lugares abordando diferentes objetivos. Entonces, va a ser indispensable poder automatizar el aprendizaje del comportamiento de estas diferentes identidades, detectar y entender a fondo cuáles son los requerimientos de seguridad para cada una de estas identidades y automatizar en la medida de lo posible a través de esta integración el contexto de seguridad para el acceso. En este caso, como bien comentaba, a través del aprendizaje de máquina, por un lado, en el reto a la identidad, y por otro lado, aplicando los componentes necesarios para que sea mucho más seguro la capa de acceso de cada una de estas identidades. Vamos a ver necesidades muy puntuales de cada una de ellas. Como hemos comentado, si el nuevo perímetro inicia con la identidad, me gustaría platicar en esta tarde primariamente de estos usuarios de negocio. Si bien a CyberArk siempre nos han ubicado, somos líderes en el acceso de cuentas privilegiadas de TI, que ahorita lo vamos a platicar, que no va a ser menos importante, es un target, lo comentaba Laura, un target fundamental de los ataques. Ahora lo vamos a comentar, pero me gustaría iniciar platicando mucho más a fondo de los requerimientos de los usuarios de negocio. Por un lado, tener la posibilidad de proteger realmente esta identidad. Digamos que tenemos a nuestros usuarios agobiados con la cantidad de servicios que tienen que acceder, realmente con poca iniciativa de tener contraseñas robustas, y de repente ante decenas de aplicaciones, ellos van a comenzar a repetir estas contraseñas de acceso, van a inclusive a reciclar contraseñas de acceso que tengan en redes sociales o en otros sitios que no sean corporativos, y se genera una brecha importantísima para el robo de esa identidad. Entonces, tenemos que facilitar la experiencia del usuario al entregarles un portal de single sign-on seguro, le llamamos Secure Single Sign-On, en donde vamos a poder, de la mano con una autenticación de múltiple factor, en donde vamos a poder tomar esta inteligencia de la que platicaba en la lámina anterior, cómo se están comportando estos usuarios, cuáles son sus costumbres, en dónde están, qué dispositivos utilizan, y de esta manera, si detectamos anomalías, soportar ese reto de múltiples factores de autenticación para que nos aseguremos que cada uno de nuestros usuarios de negocio son quien dicen ser. Es indispensable, es la primera etapa, y me encanta, René, que en tu lámina hayas puesto como primer fase IAM, que es Identity and Access Management. Ahora nosotros le llamamos Identity Security, ¿no? Que es este concepto de entender estas identidades e iniciar con ese paso primario de validar profundamente estas identidades. Hay usuarios de negocio que además van a requerir contextos mucho más profundos de autenticación continua. Imagínense un financiero que está haciendo una transacción y que de repente se para el baño y deja la sesión abierta. Y entonces, ¿qué vamos a hacer como CyberArk? Detectar que ese usuario de negocio no está enfrente de una sesión privilegiada de negocio, bloquear la sesión y preguntarle, ¿estás ahí? Si estás ahí, vuelve a hacer una autenticación biométrica. Y en ese sentido, cuando volvemos a hacer este Continuous Authentication, liberar esa sesión para que pueda seguir trabajando. Además de que va a quedar perfectamente protegida esa sesión y grabada para que haya constancia para temas de auditoría y que el negocio esté tranquilo con esa función, esa identidad y ese acceso tan delicado de estos usuarios privilegiados de negocio. Pero bueno, hay también aquellos que no necesariamente sean tan de alto privilegio, pero que requiramos darles esa facilidad y seguridad, que sus contraseñas de múltiples accesos estén protegidas, estén reforzadas en su autenticación por los múltiples factores y facilitemos la vida a todos nuestros usuarios. Por otro lado, todas las organizaciones tienen proveedores que hoy están accediendo con VPNs. VPNs que requieren típicamente que se les dé una identidad dentro de los directorios,
que requieren a veces que les enviemos cierto software para poder instalar, lo cual lo hace caro, complejo y además inseguro hasta cierto punto porque le estamos dando acceso directamente al corazón de la organización. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer aquí? Definitivamente aplicar los principios que ya habíamos comentado. Just in time, just enough. Dar un acceso en cuestión de minutos en donde no hagamos una conectividad directa, sino sea a través de nuestra tecnología que permite con este servidor de salto y todo el contexto de grabación, auditoría y analítica, saber qué está haciendo este proveedor, determinar exactamente cuál es el alcance de lo que puede hacer en sus actividades y de esta manera mitigar un riesgo. Estaba leyendo un documento hace rato que una de las principales entradas hoy en día de ransomware, y se utiliza mucho el ataque hacia MSCPs, o sea, Managed Security Service Providers, es precisamente que estos proveedores son el camino de entrada para los ciberatacantes hacia nuestra organización. Entonces vamos a poder debemos tener en mente este tipo de identidades y aplicar una óptica totalmente diferente. Me permito comentar ahora de las privilegiadas de TI, que son las tradicionales. Aquí son las llaves del reino. Este tipo de identidades tienen acceso a las consolas de consolas. Es más, este tipo de administradores son quienes determinan qué políticas se van a aplicar en firewalls, en IPS, en elementos de punto final. Toda la configuración de nuestra infraestructura y de nuestros elementos de seguridad pasan a través de estos usuarios privilegiados de TI. Entonces, nuevamente, una autenticación sumamente robusta, por un lado, y por otro lado, evitar que haya conexiones directas porque por la naturaleza de la conectividad directa al elemento privilegiado, se generan relaciones de confianza, si me permiten la palabra, que son hashes. Estos hashes se quedan ahí y son susceptibles de ser robados por un ciberatacante. Imagínense ustedes que tienen unas cerraduras muy robustas y de repente la llave se queda ahí pegada porque es más fácil pues darle la vuelta y pasar. Eso puede suceder a nivel de este tipo de conectividad. Entonces, para elementos de altos privilegios, no puede haber conectividad directa, tiene que haber una sesión aislada, tiene que haber analítica, grabación y auditoría. Y esto lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Somos líderes en diferentes, de parte de diferentes analistas. Inclusive esta semana tuvimos buenas noticias de 2 o 3 analistas y estamos muy contentos de ello, pero hoy nuestra visión es mucho más amplia. La cuarta identidad que es indispensable para mí poder platicarles también son las identidades no humanas, aquellas que requieren para su funcionamiento credenciales de alto nivel, es decir, les tenemos que entregar estos, pueden ser secretos si es el caso de desarrollos ágiles o si son aplicaciones, pues directamente una contraseña de altos privilegios para que puedan hacer su trabajo. Y de la misma manera que comentaba con estos, los privilegiados de TI, estas no humanas pueden dejar expuestas estas credenciales, estos secretos en la red, en la infraestructura, y lo cual pues siembra una superficie de riesgo muy alta, y bajo el principio de menor privilegio posible tenemos que removerlo, tenemos que rotar estas contraseñas, tenemos que quitarlas de ahí y de esta manera pues mitigar radicalmente estos riesgos. ¿Cómo vamos a trabajar? Un poco enfocado a este marco de referencia que es de parte de NIST en Zero Trust. Son temas que se mencionan puntualmente. La autenticación de múltiples capas lo entregamos de una manera automática con un tema de aprendizaje de máquina que permita tomar decisiones de seguridad en tiempo real. Además, vamos a comentar ahorita en unos minutos, nosotros recibimos información, por ejemplo, de Cortex, de Palo Alto Networks para tomar decisiones con respecto a esta etapa de autenticación para ver si hay algún parámetro que nos indique que esa identidad ha sido comprometida y entonces la política de autenticación ya sea mucho más robusta, que pida otros múltiples factores,
o definitivamente bloquear este tipo de acceso. La autenticación dinámica con base en este aprendizaje de máquina. Los principios que he comentado en esta charla que tienen que ver con el just in time y just enough están mencionados como parte de Zero Trust. Los paths de comunicación segura que de la mano con Palo Alto Networks y en este sentido también cuando son conexiones de altos privilegios. De hecho, lo que hacemos nosotros es que ni siquiera permitimos una conectividad directa, ¿no? Es una conectividad indirecta hacia el elemento de alto privilegio y esto lo hace todavía mucho más seguro al grado de que no se puede generar un movimiento o un movimiento lateral de un ciberatacante. Bueno, el principio de menor privilegio también lo aplicamos de una manera muy puntual desde el dispositivo en el cual estamos permitiendo estas conexiones y removemos estos privilegios administrativos locales que nuevamente por más elementos de seguridad, si un atacante ya tiene estas llaves, estos permisos, puede empezar a dar de baja cualquier otro elemento de seguridad, por lo tanto es ir como a ese paso primario, ¿no? De proteger lo más importante para poder entonces poner otras capas de seguridad. Todo esto obviamente con gran monitoreo de este riesgo y en automatización y trabajando de la mano con Palo Alto Networks. Me parece que Cybolt van a presentar una lámina en donde veamos un poco las integraciones y va a ser interesante comentarlas. Es correcto, Agustín. Vamos a continuar platicando un poco acerca de estas integraciones y abriendo el espacio también por si hay por ahí alguna pregunta. Marifer, yo no sé si tengamos algún comentario de parte de la audiencia. No, por ahora no. Los invito a preguntar. Si tienen alguna duda, está el chat en la parte de abajo. Muy bien. Laura, no sé si vas a comentar algo acerca del tema de identidades o Agustín. Sí, si quieres, es interesante, hagámoslo como un foro abierto. En estas integraciones, a mí la verdad es que las estuve revisando y las hemos estado observando ya con diferentes clientes y me parece, primer punto, nosotros consideramos que la ciberseguridad es un trabajo en equipo. O sea, no va a haber nunca una sola óptica que sea impecable. O sea, hay que siempre generar este trabajo en equipo y en ese sentido hemos trabajado a través de nuestro equipo de alianzas de C-Cube con Palo Alto Networks para poder entregar y recibir ciertas capacidades, ¿no? Que nos complementan. Y a mí sí me gustaría platicar algunas de ellas brevemente, si me dan oportunidad. Igual ahorita, René, creo que podemos comentar cómo integramos y puede ser pues una sinergia muy interesante, ¿no? Que 2 más 2 sea 6 a través de estas integraciones. Digo, la primera, ya la comenté, es básicamente poder recibir información de Cortex Data Lake. Que ahí, René, si puedes comentar brevemente qué es Cortex Data Lake para quienes no lo conozcan y ahora yo comento cómo ingestamos esta información para nuestro CyberArk Identity, ¿no? Claro que sí, con todo gusto. Nos vimos en la necesidad de expandir nuestras capacidades de almacenamiento. Sabemos nuevamente que el hardware no es suficiente. Entonces, Palo Alto pensó en un servicio de nube, por eso el nombre de Data Lake, en el cual nos permiten alojar de manera sencilla todos los logs que provienen de nuestras diferentes soluciones, ¿no? Realmente, si lo vemos en palabras simples, es un repositorio en la nube que nos permite estar almacenando estos logs de manera flexible como vayamos necesitando más espacio, ¿no? Por decirlo así. Perfecto. Y a partir de esta información que ustedes están observando de todo lo que está sucediendo en la red, pueden detectar comportamientos anómalos que va a ingestar CyberArk Identity y vamos a poder, en ese sentido, tomar decisiones para generar retos a la parte inicial de la autenticación del usuario. Entonces, si un usuario entra a su Secure Single Sign-On y aparentemente hay un indicador de compromiso que ya fue ingestado por
por Palo Alto, ¿no? Con este Cortex Data Lake, nosotros lo que vamos a poder hacer es tomar una decisión para ver si es prudente esa autenticación o generar retos adicionales para comprobar que ese usuario no haya sido comprometido. Entonces, me parece muy valioso, es parte de la autenticación dinámica que habíamos comentado que hoy tenemos y que enriquecemos de una manera muy importante con Palo Alto. La segunda que quería comentarles brevemente es Cortex XDR. ¿Nos puedes platicar un poquito, René, qué es, cómo funciona Claro y que ahorita sí. cómo lo integramos? ¿Cómo lo mapeamos? Claro que Así sí. es. Efectivamente, resulta que los atacantes, ¿no? Ya cada vez son más sigilosos, más hábiles, ya hasta de hecho están utilizando Machine Learning para atacar a las organizaciones, ya siempre tratan de estar un paso adelante de nosotros. Entonces, el antivirus tradicional ya termina siendo una solución legacy o algo que vintage hasta para mí, que ya pasó a la historia, lo cual no es suficiente para hacerle frente a los atacantes, ¿no? Es por eso que Cortex XDR se va a componer de diferentes módulos. Uno de ellos es el EPP, el Endpoint Protection Platform, la sustitución clara del antivirus que está enfocada en proteger todas las amenazas que conocemos. Pero resulta que también vamos a tener amenazas que probablemente no conozcamos o tal vez un ataque de día cero y que los atacantes lamentablemente tenemos que asumir esta postura que podemos sufrir un incidente de seguridad, ¿no? Entonces, si sufrimos un incidente de seguridad, entra ahí nuestra solución de parte de Cortex, que es el EDR, Endpoint Detection and Response. O sea, vamos a darte toda la visibilidad y ahí es justo donde hacemos mancuerna con CyberArk, donde necesitamos tener todos los elementos, tanto de autenticación, logueo, registros, para poderle proporcionar al usuario, al analista, la información necesaria para poder responder ante este incidente de seguridad y bajar lo que determinamos como el middle time to detect, o sea, el tiempo promedio de detección y el tiempo promedio, ¿no?, de respuesta. Y es ahí justamente donde hacemos mancuerdas. Yo creo que, Agustín, nos puedes dar más detalles de esta visibilidad. Sí, y aquí hay dos integraciones interesantes. Es cómo aportamos en la mitigación de la superficie de riesgo en el endpoint con nuestra solución de endpoint, se llama Endpoint Privilege Manager. Aquí lo primero que hay que hacer es remover los privilegios administrativos locales, que eso es bien delicado. O sea, es una de las pequeñas joyitas de la corona que va a buscar el atacante, es primero tener esa credencial de administrador local para después buscar hacer movimientos laterales. Y ese movimiento lateral muchas veces relacionado con la extracción de credenciales dentro de ese mismo dispositivo, ¿no? Entonces ahí complementamos totalmente con una óptica enfocada al privilegio junto con este Cortex XDR de parte de Palo Alto. Pero adicionalmente, con nuestra solución de Secrets Management, vamos a poder entregarle las credenciales administrativas en tiempo específico a Cortex para que lleve a cabo su tarea, su trabajo específico sin que quede expuesta esta credencial administrativa. Después que la utiliza, es removida y es rotada. Entonces, somos como los guardias, ¿no?, de esta credencial administrativa para que la pueda utilizar Cortex XDR para hacer su investigación y todo su trabajo profundo en el dispositivo y después se resguarda a través de esta integración con Secrets Management. También les quería platicar un poco de justo lo que comentábamos cuando identificamos a estos administradores de TI que tienen la posibilidad de hacer políticas dentro de Palo Alto Networks a través de un panorama. Imagínense esa credencial en manos de un ciberatacante. Es muy delicado porque el ciberatacante podría acceder a una consola y hacer políticas que jueguen a su favor o que desactiven algunas de las funciones de seguridad. Y en ese sentido hay una integración certificada, todas son certificadas, por cierto, en donde vamos a poder tener detrás de toda esta tecnología que hemos comentado, de asegurar profundamente este Secure Single Sign-On, quién eres, con múltiples factores, biometrías, OTPs, push dentro del celular o una serie de factores, FIDOs,
para asegurar 100% que René Hernández es René Hernández, y si va a entrar a hacer una configuración dentro del Palo Alto Networks, estamos seguros que es tú, y además con toda la posibilidad de tener un track de auditoría, de analítica, etcétera, todo lo que hemos comentado que podemos hacer. Entonces también ahí tenemos una gran integración. Y que justamente ahí hacemos el complemento desde la perspectiva de Zero Trust, ¿no? Los Next Generation Firewall de Palo Alto nos van a permitir hacer funcionar. De hecho, el término utilizado es gateway de segmentación. O sea, tú vas a crear tu superficie de protección, esa la vas a conectar a un firewall Palo Alto que va a servir como gateway de segmentación, en el cual vas a aplicar las políticas con base a las preguntas del método Kipling, ¿no? ¿Quién, cuándo, dónde, por qué, desde qué dispositivo, en qué horario va a tener acceso a este recurso? Y pues obviamente esto también va a estar asociado de un tema de identidades y privilegios y sobre todo los recursos mínimos indispensables, ¿no? Para que el usuario haga sus acciones. Así es. Y no solamente los administradores, René, sino también, perdón, Francisco, creo que ibas a comentar, pero déjame comentar brevemente, no solamente los administradores, todos los usuarios de la organización que estén utilizando, por ejemplo, un Global Protect, lo primero que vamos a hacer nosotros es poner esta capa profunda de identidad. ¿Quién puede conectar en Global Protect? Pues los usuarios que estén profundamente identificados y autorizados para poder entonces acceder a esta capa de seguridad que ustedes proporcionan. No sé, Francisco, ¿ibas a comentar algo? ¿O me quedé con la idea? No, sí. Digo, aquí complementando un poco lo que están exponiendo en el tema de integraciones y cómo, pues, al final del día las distintas tecnologías deben soportarse para ir fortaleciendo y robusteciendo esta arquitectura, pues, precisamente hacer énfasis en ese punto, ¿no? Este tema de Zero Trust, pues no hablamos de un producto, no hablamos propiamente de una tecnología, vamos, no es ni siquiera un método o un procedimiento, ¿verdad? Es un modelo de trabajo propiamente, ¿verdad? Que nos lleva, decían hace rato algo muy importante, nos lleva primero a ver qué tanto nos conocemos nosotros como organización, como negocio, ¿verdad? Para poder identificar el punto de partida que debemos de tener en este esfuerzo. Y luego de ahí pasar al tema de una arquitectura, de un diseño, en el cual ahora sí vamos a tener que ir seleccionando todos estos componentes y toda esta tecnología que nos va a llevar al objetivo final, ¿no? El poder tener la certeza de que la información va a ser utilizada, pues ahora sí que por las personas necesarias y con los privilegios mínimos para cumplir con sus tareas, nada más, ¿verdad? Es como que al final el resultado deseado, para poder garantizar esa protección, esa seguridad que hace falta en nuestra información. Me parece que estamos por ahí sobre el tiempo, ya debemos estar muy cerca a completar nuestra agenda. No sé si quieran por ahí dar algún mensaje para finalizar, Agustín o René. Adelante, René, por favor. Gracias. Pues yo sobre todo agradecer su asistencia, ¿no? El tiempo, espero que el contenido haya sido de utilidad para entender un poquito más de esto de Zero Trust y cómo lo pueden adaptar a sus organizaciones y que vean que sobre todo no es, como bien platicado Francisco, no es un tema de un producto, no es un tema de una solución. Como tal, ni siquiera se trata de un CyberArk o un Palo Alto, sino un tema de estrategia. Y aquí, pues, haciendo mancuerna los tres en conjunto, ¿no? Por medio de Cybolt, de que puedan otorgar esos servicios consultivos para hacer una implementación de este tipo de estrategias de seguridad, ¿no? Entonces, de mi lado, realmente es todo y espero hayan disfrutado ese contenido. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por la oportunidad de hablar de ciberseguridad, que nos encanta. Gracias a Cybolt, Francisco, Laura, René. Definitivamente creo que hay diferentes caminos para llegar, pero a veces es más sencillo cuando seleccionas la tecnología correcta. Entonces, es correcto. Y el socio adecuado de negocios. Así es que muchas gracias a todos por estar acá con nosotros. Buena tarde. Pues muchas gracias a ustedes también por su apoyo en esta participación. Realmente es parte del mensaje que se busca transmitir aquí. Al final del día, el poder integrar a través de
como dices tú, de un solo camino, ¿verdad? En una sola puerta, en una sola ventanilla, tener acceso a las prácticas, a los servicios, a la infraestructura, a la gente, ¿verdad? Con el conocimiento necesario para poder integrar todos estos controles que hacen falta y que nos lleven a tener ese espacio seguro que estamos buscando, ¿verdad? Y eso es lo que en Cyborg pues estamos ofreciendo para nuestros clientes. Y obviamente pues con el respaldo de nuestros aliados, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Laura. Sí, muchísimas gracias a todos. Pueden contactarnos en Cyborg para servicios y herramientas que los ayuden en el tema de Zero Trust y en cualquier tema de ciberseguridad. Les agradezco mucho su presencia y pues estamos a sus órdenes. Gracias a todos. Buena tarde. Buenas Gracias, tardes. que estén bien. Hasta luego.